Muchas gracias, buenas tardes. ¿Me oyen bien? Sí, me oyen, ¿no? No es necesario. Yo, como he sido 40 años docente e investigador, pues claro, tengo la voz muy educada, entonces me adapto a todos los públicos y a las distancias, ¿no? A veces en la facultad pasaban estos problemas, que no había micrófono, ¿no? Se nota que me ha presentado un amigo, ¿verdad? Además, junto con Manolo Torres, que nos acompaña, pues de los primeros amigos cofrades que yo tuve la suerte, y también a Manolo, teniente hermano mayor de la Hermandad de Zomarrilla, de conocer aquí en esta queridísima ciudad de Málaga. Por tanto, para mí es una auténtica satisfacción, es una auténtica alegría, ¿no? Les voy a recordar un detalle que yo creo que refleja muy bien este acto, y Manolo seguro que le va a gustar. Miren, yo tengo la suerte de que Dios me ha dado como compañera una mujer que es malagueña, que está aquí con nosotros, Marisa Fejalvo. Y bueno, por circunstancias de la vida tuve la posibilidad de, ya en mi vejez casi, ya pensaba jubilarme, pues teníamos la ilusión de poder aquí vivir en Málaga, porque nos gusta mucho Málaga, ¿no? Y quieren ustedes creerse, porque es que los planes de Dios son así, se escriben así, que la primera persona que yo conocí en Málaga, y él me lo podrá ratificar, fue Manolo Torres. Entramos allí en la casa, subimos al ascensor, somos vecinos, yo vivo en la escalera segunda, él en la sexta, y mi mujer, como me quiere mucho, todas las mujeres, yo creo que alguna, pues hablando, lo poco que se habla en un ascensor, ¿no? Pues Juan Antonio da conferencias sobre el proceso de Cristo. Y me dice Manolo Torres, 10 años, pues aquí no se sabe nada. Bueno, han pasado 10 años, aquí está él y aquí estoy yo. De manera que muchísimas gracias, Manolo, por ese interés, esa amistad que desde siempre nos has tenido. Exactamente, y por tu llamada, y un poco por todo eso yo estoy ante ustedes en esta sede magnífica. Bueno, el proceso de Cristo. Miren, Alejandro ha dicho una cosa muy importante, y es que yo en el año 94 escribí en Sevilla la primera vez que se escribió un libro ya de carácter jurídico técnico riguroso, ¿no?, sobre este tema. Y dirán ustedes, bueno, claro, yo era penalista y he sido toda mi vida penalista, y me moriré siendo penalista porque tengo una cabeza jurídica. Eso. Pero saben ustedes que he tenido la suerte de enseñar en la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla, y justo abajo, yo estaba en la segunda planta, justo abajo estaba la capilla y está del Santísimo Cristo de la Buena Muerte, de la Hermandad de los Estudiantes. Y yo iba mucho abajo a rezar, a hablar con él, a verlo. Y claro, del proceso jurídico, procesal, civil, penal, etcétera, al proceso penal y el de Cristo hay muy poca distancia. Eso, unido a mi fe, que yo he sido siempre un hombre de fe, cosa que no tiene ningún mérito mío, cuidado, hay que agradecérselo a Dios, ¿no? Pues cada vez me metieron más en el tema, ¿no? Entonces fui escribiendo, fui leyendo, porque esto es un tema, como diría el arzobispo Carlos Amigo Vallejo, que en paz descanse, que tuve el honor de prologar ese libro al que se refiere Alejandro, es que es un tema que nunca se cierra. Ni se cierra por la teología, ni se cierra, como veremos, por la arquitectura, ni se cierra por la antropología, ni por los restos arqueológicos encontrados, ni por el debate. Lo que sí es cierto es que es muy poco conocido. Eso es cierto, muy poco conocido. Y claro, ¿qué ocurre? Que yo soy un hombre que me gustan mucho los retos. A mí las cosas fáciles nunca me han gustado. Y entonces yo me empeñé, ahí sí ya fue un empeño mío, en dedicar parte de mi vida a esto. Y por eso he podido escribir esos libros al que hace referencia Alejandro, y por eso, pues, la verdad, afortunadamente he llegado a tener un conocimiento de la temática que con muchísimo gusto les transmito y pongo en su conocimiento. Bien, el proceso de Cristo, si yo fuera un romanista,
como tantos romanistas que estuve en la Facultad de Derecho, compañeros míos, pues diríamos, bueno, esto se resuelve en 5 minutos. Poncio Pilato tenía facultad, tenía jurisdicción y poder, se atuvo a las reglas del procedimiento penal romano y dictó una sentencia completamente legal. Y ya sobra todo lo demás. Los judíos, el Sanedrín, el prendimiento, sobra todo lo demás. Bien, a mí esa perspectiva, que hay algunos autores que se mantienen en ella, nunca me ha convencido. ¿Por qué? Pues porque yo he encarado esto desde 2 puntos de vista diferentes. Uno, lo que me parece lo más exacto, que son los evangelios canónicos. En los evangelios canónicos y sobre todo en el Evangelio de San Juan, como veremos, ahí está realmente lo que pasó, lo que pudo pasar y cómo pudo ser. Y otra cuestión es el aspecto histórico, el aspecto, como les comentaba, de lo que constituye una ciencia muy poco conocida en España, pero que yo me he preocupado durante mi vida en consultar y en tratar con distintos libros ingleses, alemanes, franceses, italianos, etcétera, y autores, que se llama la cristología. O sea, ustedes no se van a encontrar en ninguna facultad de teología, en ninguna facultad de derecho. Hay asignaturas de liturgia, teología, pero de cristología no hay nada. Claro, todo esto me llevó a mí a pensar que ahí había que llenar eso. ¿Por qué? No solamente porque yo creo que la mayoría de las personas a las que me tengo el honor de que me estén escuchando son cofrades y creyentes, sino porque es que conocer a Cristo, sentir lo que Él vivió en esas horas, eso evidentemente, fíjense ustedes, yo a veces cuando escribí sobre esto, a las 2 o las 3 de la mañana, ¿no? Pues, quitándole horas al sueño, a mí se me caen las lágrimas. Pues, se los confieso. Porque esto no se puede escribir solo con técnica y con conocimiento, sino con sentimiento. Y si no se tiene sentimiento, cofrade, si no se es creyente, uno no llega a un sitio muy distinto al que llegan otros autores. Por eso les digo que es un tema abierto, que es un tema inacabado y que depende, claro, de la óptica que cada uno se ponga, ¿no? Bien, con esta premisa yo les puedo decir que Jesús sufrió ciertamente un procedimiento criminal. Y ese procedimiento criminal fue fruto de una conspiración criminal. La conspiración criminal es una suerte de responsabilidad que no es la autoría, pero que es una responsabilidad penal. O sea, si tú te reúnes con varios y conspiras un delito y lo llevas a la práctica, estás cometiendo un delito. Que no eres autor, que no eres cooperador, que no eres inductor, que no eres encubridor, pero eres un conspirador. Conspiración criminal. Y esta conspiración criminal es muy importante saber de dónde viene y por qué viene. Fíjense, viene en primer lugar de las clases más importantes, entonces y ahora que ha habido siempre, sacerdotales y económicas de la Judea. Por ejemplo, los escribas. Los escribas llegaron a ser mayoría en el Sanedrín. El Sanedrín es el tribunal superior de los judíos, cosa que estos romanistas que yo les he indicado a ustedes desprecian. O sea, para ellos nada más que existe el derecho penal romano, el procedimiento extra ordinem, cognitio extra ordinem, Pilato, su juicio, vamos a ver si eso fue un juicio o no, y la sentencia. Los escribas estaban vinculados a la Torá, a la ley mosaica, de la cual hablaremos, y eran los encargados de escribir. Tengan ustedes en cuenta que entonces no todo el mundo escribía, ni sabía escribir. Por ejemplo, en Roma, el escribano era, hombre, no diría yo, no lo comparé a un notario de hoy, pero era una persona, digamos, adelantada en el sentido de su posición social, no digamos en Egipto. ¿Por qué? Porque el escribano sabía escribir y también sabían transmitir, ¿qué? La fe judía. Luego los fariseos. Saben ustedes que con los fariseos Jesús tuvo unas polémicas tremendas, nada más que en los evangelios, para ver realmente el grado de confrontación entre Jesús, su doctrina y los fariseos. Los fariseos también eran muy importantes y muy numerosos porque ellos creían en la libertad humana,
en el Dios único, también en la Torá, aceptaban los sacrificios sagrados del templo, ya hablaremos de estos sacrificios, y la importancia que tuvo en la economía de Anás y de Caifás, que fue uno de los argumentos tremendos en contra de Jesús, cuando él va al templo y despide a los mercaderes del templo. Creían en la inmortalidad del alma, en la resurrección, cumplían sus obligaciones religiosas, eso sí, los fariseos eran muy cumplidores. Las oraciones, los ritos. Eran judíos fervientes, conocían la ley escrita y oral. Eran intransigentes, también eran muy intransigentes. ¿Con quiénes? Con quienes desconocían o incumplían la ley. Fueron muy intransigentes con Jesús. Se abstienen del contacto con los pecadores. Esa es la parábola maravillosa de Jesús. Cuando tú vayas a orar, no te pongas en la primera fila para que te vean. Que de golpe, Jesús mío, gracias, porque yo no soy igual que estos que aquí son pecadores. Que te vean. No. Tú vete al final donde no te vea nadie. Porque el Dios que todo lo ve, que ve en la oscuridad, ese sabrá recompensarte. Ellos eran, como les digo, muy intransigentes con los pecadores. Y por supuesto, ningún contacto con ellos. Eran antirromanos y rechazaban pagar tributos al César. Bueno, pues estos escribas y estos fariseos, junto con los príncipes de los sacerdotes, fueron los que conspiraron a muerte contra Jesús. O sea, a Jesús no solamente lo buscaban para detenerlo, no, vamos a detenerlo, interrogarlo, marearlo, no. Lo buscaron para detenerlo, claro, primero había entonces, como ahora, para poder juzgar a una persona, detenerla, ¿no? Y luego para matarlo. Los saduceos, y Anás y Caifás lo eran, y los sacerdotes también lo eran, creían en la libertad humana, negaban el destino, negaban la resurrección, formaban una secta, contaban entre los poderosos, el apoyo de las masas lo tenían. Eso es muy importante porque así se explica cómo cuando Pilato dice ¿a quién queréis? ¿A Barrabás o a Jesús? La mayoría de los que estaban allí, a Barrabás. Claro, es que los saduceos controlaban las masas, los príncipes de los sacerdotes. Era la aristocracia sacerdotal. Ellos lo habían sido todas las generaciones. Tengan en cuenta que 7 generaciones de Anás, 7, hasta la 7ª generación, fueron sumos sacerdotes de Anás. Eran cultos, eran ricos, la riqueza, el poder. Jesús, ya veremos la confrontación que hay en todo esto. Por supuesto, ellos despreciaban al pueblo, como lo despreciaba Pilato. La influencia era solo económica, controlaban el templo y dominaban la organización sacerdotal. Bueno, pues ahí tienen ustedes toda una estructura social muy importante en la Judea y la Jerusalén que vive Jesús, que ya se va a enfrentar radicalmente contra Jesús. Pero claro, si solo fuera esto era normal. Yo creo que Jesús ya contaba con esto desde que empezó su vida pública. Pero que te traicione un amigo, uno de los tuyos, no es muy normal, ¿verdad? Casi duele más. Ya veremos un momento precioso cuando él da la señal a los judíos, el que yo es besarle, que yo lo bese, ese, prenderlo. Como Cristo, ahí hay una discusión doctrinal, porque dicen, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre, y otros dicen, no, amigo. Hasta en ese momento lo llama amigo, fíjense. Judas Iscariote. Y todo esto, en parte, ¿de dónde procede? Pues miren, procede del temor. El temor siempre ha sido uno de los elementos más susceptibles de manipular en la opinión pública y en la realización de planes criminales. El temor de Caifás, el temor de toda esta clase sacerdotal judía. ¿Por qué? Porque Jesús, oído, ni más ni menos que resucitó a Lázaro. Resucitar. Claro, esto en el siglo XXI, en el 2026, dice uno, hombre, pero es que están los experimentos de crionización, es que hay muchos ricos que esperan un día poder resucitar,
es que no se entierran, es que no se incineran, es que se meten en máquinas, como saben ustedes, a muchísimos grados, bajo cero, con la esperanza de un día poder resucitar. De momento no hay nada. De momento no hay nada. Él lo resucitó. Y hubo testigos de eso, ¿eh? Hubo testigos de eso. Él resucita a Lázaro, su amigo, hermano de Marta y María. Y claro, eso, como ustedes comprenderán, y yo lo puedo entender perfectamente, en el siglo I, antes de ya la época de Cristo, una sociedad más bien agraria, con una intolerancia religiosa tremenda, con un fervor fanático, el que un hombre resucitara a otro hombre, resucitar, o sea, un hombre que llevaba 4 días muerto y enterrado, resucita por obra de un hombre, vamos a llamarlo así en principio, de otro hombre. Este hecho, evidentemente, los príncipes de los sacerdotes no lo podían en absoluto tolerar. Hasta tal punto, fíjense, que Caifás le dice, que entonces era el sumo sacerdote, no sabéis nada, no os enteráis de nada. Más vale que muera un hombre por el pueblo, que no todo el pueblo perezca por un hombre. Del Evangelio de San Juan. Bien, bueno, ya tenemos un poco el motivo, ¿no? Porque luego se aducen 2 motivos más. Que Jesús entra en Jerusalén, y algunos lo ven como, de hecho la sentencia que dicta Poncio Pilato, dice así, y se atrevió a entrar en Jerusalén, proclamándose con palmas rey de los judíos, lo proclamaban rey de los judíos. O bien la expulsión de los mercaderes en el templo, que es quizá el argumento más convincente. ¿Por qué es el argumento más convincente? Porque la economía, el poder, la riqueza, entonces, hoy y mañana, son prácticamente incompatibles. Anás, suegro de Caifás, veía en Jesús un enemigo, pero no un enemigo, porque ya el tema religioso aquí pasa a segundo plano, eso lo vio muy bien Poncio Pilato, ya lo veremos, sino un enemigo económico. En el momento en que Jesús va al templo, cuando entra en Jerusalén, y lo primero que hace es irse y expulsar a los mercaderes del templo, se acaba el negocio de Anás. ¿Por qué? Porque claro, como ellos hacían sacrificio, toda paloma, todo corderito, todo sacrificio que se hiciera al templo, una parte iba para Anás. Eso es mucho dinero, ¿eh? Tiene usted un argumento muy fuerte. Y eso ya le granjeó la total enemistad, no solamente de Anás, sino por supuesto de Caifás. Bien, ya tenemos el escenario. Ahora viene el momento del prendimiento, que es un momento terrible, terrible, terrible porque fíjense ustedes, un solo hombre, un traidor, Judas, al frente de 800 hombres. Dirán ustedes, hombre, pero ¿cómo para detener a un hombre hacen falta 800? Pues sí, miren, la cohorte la formaban 5 o 6 centurias de romanos. Ya tenemos 600. El tribuno, jefe de la tropa romana. Y ahora, los sicarios, los judíos, los vigilantes, la policía del templo, porque Roma, en el Estatuto de Autonomía de Jerusalén, de Israel, había permitido que ellos tuvieran todo esto. Sus propias leyes, su propia justicia, su propia policía. Y ahora los colaboradores. ¿Qué es lo que hacen? Pues con linternas, con hachas, porque era de noche, aprovechan la oscuridad de la noche y prenden a Jesús. Ahí viene el gran problema, el gran dilema, digamos cristológico o teológico. ¿Lo prenden o se deja prender? Tiene usted ahí una primera reflexión. Vamos a ver, estos 800 tíos, perdónenme ustedes la expresión coloquial, ¿realmente lo prenden a Jesús o Jesús se deja prender? Del Evangelio de San Juan. Ahora, lo importante aquí es que, como he dicho antes, en un procedimiento penal, para matar a una persona, porque no se le quería
Vamos, lo del interrogatorio fue como verán ustedes, un paripé, ¿no? Que yo ni fue interrogatorio ni nada. Primero había que detener. Y para detener había que acusar. Acusación, detención, paripé de juicio y muerte, al Calvario. ¿Qué es lo que hace Judas? Pues que le da el pretexto al Sanedrín. Eso es lo que necesitaba el Sanedrín. Alguien que se prestara, que ayudara. ¿Dónde está este hombre y cómo lo podemos detener? Porque además, fíjense ustedes, como se iba a celebrar la Pascua, era inminente, ellos querían hacerlo todo, digamos, casi vamos, que no se enterase nadie, ¿no? Porque ellos sabían, evidentemente, que a Jesús, como saben ustedes, cuando lean los evangelios, cuando lo hayan leído, o cuando tengan alguna lectura reposada, que yo la recomiendo, a Jesús le seguía siempre, no 2 y 3, despistados, no, una gran muchedumbre. Cosa a la cual también sabía Pilato. Porque ustedes comprenderán que en Jerusalén no se movía nada, ni una mosca, creo yo, sin que lo supiera Pilato. Esa es la acusación formal, la prueba, digámoslo así, que necesita el Sanedrín para poder prender a Jesús. Bien, y ahora viene, si me permiten, una figura central en esta tragedia, que es Judas Iscariote. Otra vez la gran pregunta. ¿Lo quiso? ¿No lo quiso? ¿Lo entendió? ¿No lo entendió? ¿Era una marioneta en los planes del Salvador, de Dios? ¿No tuvo libertad para hacer lo que hizo? Todas estas preguntas me suscita a mí, muchas más, Judas Iscariote. Bien, Judas le dice a los príncipes de los sacerdotes, a estos poderosos que he leído anteriormente, a los que he hecho referencia, ¿qué me queréis dar? Y os lo entrego. Eso lo hace Judas voluntariamente. Nadie le va con una puñal detrás, ve, no. Eso lo hace él porque él quiere. Ninguno de los demás lo hicieron. Convienen 30 piezas de plata. Y ya en la fiesta de los ácimos, en la Pascua, todos estos, los príncipes de los sacerdotes, los escribas, buscaban cómo quitar de en medio a Jesús. Pero claro, sabían quién era. Era un rabí, hablaba con autoridad, hacía milagros. O sea, no era un cualquiera, ni muchísimo menos. Nosotros no creemos en un cualquiera, en un hombre cualquiera. Afortunadamente para nosotros, ¿no? Entonces entra Satanás. Ahora viene la figura de Satanás, que mucha gente se cree que no existe. Mucha gente dice, ese es Satanás, el diablo con los cuernos y el rabo. No, tranquilo, sí, ese no es Satanás. Satanás está en el mundo, pero de otra manera. A lo mejor tú no lo ves, pero está. Y entró en Judas. Satanás entró en Judas. Bien, había que hacer algo para facilitar quién era Jesús de Nazaret, porque la mayoría no sabían quién era. Habían oído, pero no sabían quién era. No eran sus seguidores. Bueno, la, digamos, estrategia de Judas era el beso. No ha habido en la historia, creo yo, un beso más traidor, más canalla, si me permiten, con más dolor que este, ¿no? ¿Por qué? Porque Jesús no solamente sufrió físicamente, cuidado, cuando vemos un crucificado, al menos a mí me conmueve porque cuánto sufrió por nosotros, ¿no? Nos lo dice San Pedro. Hemos sido rescatados no con oro y plata, que son perecederos, sino con la sangre de un inocente. Es que sufrió mucho psicológicamente. Y el daño psicológico, hoy tan de moda, es real. Existió en Jesús. Pero para comprender un poco el contexto de Judas, tenemos que irnos a 6 días antes de la Pascua. Va Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Le disponen una cena, Marta le servía y Lázaro estaba en la mesa con Jesús. María, la hermana de Marta y de Lázaro, toma 1 libra de ungüento de nardo, 400 gramos de nardo. ¿Saben ustedes lo que son 400 gramos de nardo? Claro, eso inmediatamente cuando ungió los pies de Jesús y cuando los enjuga con sus cabellos, la casa se llenó de un olor de nardo. Judas Iscariote, que estaba allí en esa escena, claro, se extrañó y pregunta, fíjense la pregunta,
¿por qué este ungüento no se vendió en 300 denarios? Un denario era el jornal de un obrero y se dio a los pobres. Una pregunta que puede parecer inicua, ¿no? Inocua en un principio, o sea, hombre, era lógico porque si era el que se encargaba de las cuestiones económicas de Jesús, de los discípulos, para suplir sus necesidades y tal, hombre, que se preocupara del dinero, que bien este hombre cuánto se preocupa. ¿Saben ustedes lo que dice San Juan? Discípulo suyo y compañero suyo. Dice, esto no lo decía porque se preocupara de los pobres, no. Esto lo decía, y lo dice San Juan, no lo digo yo, porque era un ladrón y porque llevaba la bolsa de la que luego hurtaba él todo lo que le echaban a aquellos que evidentemente seguían a Jesús y a sus discípulos. Nos encontramos con el primer elemento que va a definir la vida de Judas Iscariote, la avaricia. Claro, hablar de la avaricia hoy, mejor que me calle porque desgraciadamente tenemos tantísimos ejemplos que tendríamos, no para esta, sino para 1000 sesiones, ¿no? La avaricia es, pues, una forma de ser humana, que sí, que es humana, comprensible, pero que, bueno, a veces puede llevarnos a esto que le llevó a Judas, ¿no? Es decir, el avaro o la persona avariciosa tiene una particularidad, y es que nada más que ama el dinero. Por eso decía yo antes, ¿amó Judas a Jesús? No, amaba más el dinero que su maestro. Era un hombre pragmático, actuaba como tesorero o administrador de aquellos bienes que los apóstoles recibían por los pueblos que pasaban, para distribuirlo entre los pobres, entre los menesterosos, para ellos mismos subvenir sus necesidades. Este cargo le pudo enfriar su corazón, pudo apegarse al dinero más de la cuenta y, por tanto, los principios de todo buen administrador de rectitud y de honestidad, que en tantas parábolas Jesús nos enseña, pues con él no iban, ¿no? Cayó en la más profunda de las avaricias, en el deseo de poseer bienes materiales y además otro factor muy importante, y es que Judas vio, como vieron sus discípulos, sus compañeros, que Jesús no solamente iba enseñando con autoridad porque era un rabí, sino que es que hacía milagros. Eran los milagritos que le pidió Herodes. Herodes también había tenido noticias de Jesús. Dice, hombre, qué bien que me lo haya entregado a Pilato. A mí, hazme un milagrito. Si me da un milagrito, te suelto. Milagros. San Pedro dirá que no es que sean milagros, es que Jesús pasó por la vida haciendo el bien, que es distinto. Que no es el milagrito el concepto de milagro que podamos tener, ¿no? Claro, cuando Judas ve cómo Jesús actúa, que cura a los enfermos, que sana, que expulsa a los demonios, pues claro, él cree que tiene un poder extraordinario. Él no ha visto eso en otro hombre, ni en siquiera un romano, o en el poder militar romano. Él cree que Jesús, como luego escribirá Papini en su Historia de Cristo, con esos milagros es capaz de vencer a Roma y expulsar a los romanos. Porque Judas tenía un problema, y es que Judas estaba relativamente próximo a Barrabás, otro personaje muy importante, y Barrabás era un celote, y los celotes evidentemente también eran unos fanáticos, pero con una diferencia, que odiaban a los romanos y que además ellos defendían la lucha armada contra Roma. Pero no ocurrió nada de eso. Claro, Judas se sintió defraudado y frustrado, como mucha gente hoy, que se creía que Jesús de Nazaret pues tenía que ir, pues eso, con una espada como vencedor, pues cortando cabezas a diestro y siniestro, ¿no? No, el reino de Jesús no es un reino de... Jesús no tenía ningún ejército, ni falta que le hizo. No entró en Jerusalén con un ejército. Su reino, como veremos, y se lo dice a Pilato, no es de este mundo, es un reino de otra calado. Claro, él esperaba algo que no le ofrecía Jesús. Bien, conviene, por tanto, con los príncipes de los sacerdotes, vender a su maestro 30 monedas de plata. Miren, 30 monedas de plata era lo que costaba entonces una vaca. Así tasaron a nuestro Salvador. Y llega el momento decisivo, que es el momento de la última cena, a la cual ha hecho referencia Alejandro, ¿no? No solo por su valor sacramental,
por todo lo que significa para nosotros, sino qué ocurrió allí, aparte de la instauración de la Eucaristía. Bueno, allí ocurrió algo muy grave. Y es que Jesús, que sabía todo lo que le iba a pasar, porque Jesús cuando cae en tierra, en el huerto de los olivos, es como esta película que empieza hasta cuándo va a acabar. O sea, lo ve todo perfectamente, sabía evidentemente de lo que iba a hacer Judas. Bien, le da a Judas un bocado, lo toma con Jesús y dice San Juan que en ese momento le entró a Satanás. Le entró a Satanás. Claro, este momento que entró a Satanás puede ser ese momento que tenemos todos, que lo conocemos, de duda, de falta de lealtad, de falta de fe, de desconfianza, de desasosiego. Ahí está también Satanás, ¿eh? No el de los cuernos y verdes, no, ese puede ser Satanás. Y le dice Jesús, lo que has de hacer, sabiendo lo que iba a hacer, hazlo pronto. Bien, Satanás entiende perfectamente el mensaje de Jesús, ya evidentemente su corazón estaba fuera de Jesús, fuera de sus compañeros, fuera de sus discípulos y sus compañeros, y se ha endurecido todavía más si cabe. Abandona el cenáculo, es decir, hace algo muy... Dios quiera que yo nunca haga eso, abandonar a Jesús. Lo peor que puede hacer en el mundo. Lo peor. Porque encontrarlo es difícil. Ahora, cuando tú encuentras a Jesús, yo puedo hablar por experiencia personal, no lo sueltas nunca. Porque es el mayor tesoro que te puede encontrar en la vida. No hay otro igual. Pero no solamente abandona a Jesús, es que abandona a sus hermanos. Bien, viendo entonces Judas, el que le entregó, cómo Jesús fue condenado, viene el arrepentimiento. Bueno, esto del arrepentimiento es una teoría muy importante para nosotros, como saben ustedes, en los momentos que estamos viviendo, porque para arrepentirse es como para perdonar, hay que ser muy valiente. No todo el mundo es capaz de perdonar, o bien por exceso de egoísmo, o bien por falta de confianza, o bien por falta de esa misericordia que hay que tener para perdonar todo. Ofensa, malos tratos, injuria, todo lo que haya que perdonar. 70 veces 7, dice Jesús. Bien, él devuelve las 30 monedas de plata, creyendo que en ese gesto de la devolución del dinero, pues ya él se iba a encontrar tranquilo, ¿no? Sereno. Bueno, mira, yo ya he hecho una cosa que no es correcta. Siente el pecado, que esa es otra, la sensación del pecado. Es que de esto hoy no gusta hablar a nadie, ¿verdad? Pero yo permítame que hable de ello. Hay que hablar del pecado. Porque Judas sintió el pecado, porque se sintió pecador. Es que no era para menos entregar a su maestro a la muerte. Mayor pecado no cabe. Devuelve las 30 monedas de plata, la arroja en el templo y se ahorca. ¿Y por qué se ahorca? Dirán ustedes. Hombre, porque el arrepentimiento de Judas está carente de esperanza. Judas es un hombre ya sin esperanza. El que abandona a Cristo difícilmente puede tener sosiego y esperanza. Es un hombre que, como no tiene esperanza, se ha instalado en la desesperanza, que es lo contrario de la esperanza. Y instalado en la desesperanza, evidentemente, bueno, pues manifiesta a los principales sacerdotes que él ha condenado a un inocente a la muerte. Y ellos preguntan, bueno, ¿y a nosotros qué nos cuenta? Pues no haberlo entregado, no haber cobrado el dinero. Y entonces los sacerdotes deciden que esas 30 monedas no se pueden echar en el templo, porque es precio de sangre del Evangelio de San Mateo. Con esas monedas, de alguna manera, se entrega a la muerte a Jesús. Y llegamos al momento clave del prendimiento, o sea, a lo que va a justificar la actitud tanto del Sanedrín, porque ya lo tienen materialmente aprendido, físicamente, tanto aquí en Málaga como en Sevilla, como saben ustedes tienen un maravilloso cautivo. Jesús va maniatado porque va preso. Sus manos, que tanto bien hicieron, pues ya no pueden hacer nada. Sus manos, va maniatado. Aquel a que yo besar es prenderle.
Jesús le pregunta: Judas, oh amigo, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Se adelantan sobre él, echan sus manos sobre Jesús. Hay un cuadro del Greco que yo les recomiendo si tienen oportunidad de verlo en el Prado, en algún otro lugar, que es particularmente conmovedor para nosotros, que es el expolio de Cristo. Ahí se refleja perfectamente y el artista ve perfectamente cuánto odio hay en ese prender a Jesús. Cuánto odio hay, ¿no? Y Jesús, con una serenidad imponente, como veremos, les pregunta: como un ladrón habéis salido con espadas y garrotes a prenderme. Todos los días me sentaba en el templo para enseñar, no me prendisteis. Pero esto ocurre para que se cumplan las escrituras de los profetas. Jesús, toda su pasión y toda su vida, pero especialmente su pasión, no es ni más ni menos el reflejo del cumplimiento de la profecía, de las escrituras, de lo que se ha dicho de él, que ya lo anunció el profeta Isaías, con ese salmo maravilloso, el varón de dolores. Hay aquí un hecho extraordinario que a lo mejor desde un punto de vista racional no se puede entender, o numérico, pero que ocurrió porque es que lo vio San Juan, es que estaba allí. Cristo tiró a todos al suelo con su palabra. Yo pregunté: ¿lo detienen o se entrega? ¿A quién buscáis?, dice Jesús. Contestan: a Jesús Nazareno. Yo soy. Y entonces dice San Juan: ¿cómo se explican ustedes? Porque es que a mí me cuesta muchísimo trabajo que 800 hombres retrocedan y caigan en tierra. ¿Cómo se puede explicar eso? Desde un punto de vista humano, o numérico o cuantitativo, hay poca explicación. Solo se me ocurre pensar que estamos hablando de una noche, que estamos hablando de una persona que tiene una gran autoridad, que era absolutamente seguida por la muchedumbre, y que evidentemente, bueno, pues Jesús en ese momento, está claro que venía ya de una agonía. Hay un precedente que no quiero tratar demasiado porque no me quiero extender demasiado, que es Getsemaní. En esa agonía Jesús suda gotas de sangre. Ya su cuerpo, su cara, su expresión, hay una transformación importante. Empieza el sufrimiento psicológico de ver todo lo que le va a pasar. Y entonces todos esos factores pueden ayudar a que sintiesen algo extraordinario en ese hombre. El hecho es que, dice San Juan, insisto, retroceden y caen en tierra. Pedro, que era un fanfarrón, y perdonen ustedes que yo me dirija así a la columna de nuestra iglesia, porque muchas veces dijo: no, yo cómo te voy a ti a limpiar los pies, faltaría más, hombre. Le dice Jesús: ¿no? Que tú no me permites yo te lavar los pies, pues entonces tú no tienes nada que ver conmigo. Sacó la espada. Sacó una espada. Ustedes saben que Jesús, como luego posteriormente Gandhi y otros grandes personajes de la historia, era la antiviolencia. Jesús de Nazaret y la violencia no tienen nada que ver. Y cuando Pedro saca la espada y le corta la oreja a Malco, el siervo del pontífice Anás, Jesús primero le devuelve y le coloca la oreja a Malco. Eso es lo primero que hace. Ya veremos luego cómo le corresponde a Malco. Pero es que le dice a Pedro: vuelve tu espada a su lugar. Qué gran verdad esta. El que toma la espada, a espada morirá. Eso es lo mismo que el que se venga, la venganza. La venganza es una tontería. Perdonen ustedes. Vamos, lo digo desde un punto de vista ya como penalista. No sirve para nada. No sirve para nada. No resuelve nada. No te va a resolver el problema que lo causó. Y Jesús le está diciendo: el que mata a espada, ese también va a morir a espada. O sea, esto va dirigido a una crónica navegante a los violentos del mundo, ¿no? Aquellos que matan, que asesinan, que maltratan a sus mujeres, a los hijos, a los demás. No va a servirte para nada. Ni a ti, ni por supuesto a tu víctima. Jesús lo dice así, de claro.
Y ahora hace una pregunta. ¿El cáliz que me dio el Padre no he de beberlo? Del Evangelio de San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. O sea, todos los evangelistas coinciden, el cáliz de pasión. ¿Qué es esto del cáliz de pasión? Anna Catalina Emmerich, una visionaria de la pasión de Cristo, en su libro La amarga pasión de Cristo, que fue beatificada en el año 2004 por San Juan Pablo II, esta visionaria dice así: vi que un ángel bajó flotando hasta Jesús, que llevaba ante su pecho un pequeño cáliz, en cuya bolsa flotaba un trocito luminoso, de forma ovalada, del tamaño de una judía. Cuando Jesús se incorporó, le puso en la boca el bocado luminoso y le hizo beber del pequeño cáliz de luz. Claro, yo me pregunto, vamos a ver, un hombre que sufrió lo que sufrió Jesús, que sufrió lo indecible, física y psicológicamente, ¿cómo pudo aguantar, por ejemplo, la flagelación? Si la flagelación era una pena que los romanos aplicaban incluso como una alternativa a la crucifixión, y de hecho se han encontrado restos arqueológicos, por eso hablaba de la arqueología, que nos indican que ya estaba muerto, que no hacía falta crucificarlo. ¿Por qué? Porque la flagelación romana no tenía límite de golpe. La judía era 40 menos 1, 39, se tenía que parar. En la romana no. En la síndone hay casi 200 huellas de esa flagelación que aplicaron a Jesús. Y los clavos. ¿No sería este cáliz de pasión, esta visión de Anna María, la que propició que Jesús tuviese algo, algún tipo de sustancia no conocida, que le permitiese de alguna manera soportar aquello que soportó? Dejo ahí la pregunta, no lo sé, pero desde luego, desde un punto de vista humano o médico-legal, es muy difícil que hombre, era un hombre alto para su época, era una persona fuerte, era joven, pero fue mucho el castigo que soportó. Bien, la corte, el tribuno, los guardias de los judíos prenden a Jesús y lo atan. Ya tenemos el cautivo. Lo llevan primero a Antanás, por ser suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Bien, ese interrogatorio de Jesús a Antanás no tiene ningún valor jurídico, entre otras cosas porque Anás no pintaba nada. Caifás lo lleva ante Anás porque era su suegro, porque quería quedar bien ante él, porque de alguna manera quería, bueno, a ver si tú me lo preparas para cómo enfoco yo esto, porque ya les digo que Jesús de Nazaret era una persona en su momento históricamente importante en la sociedad judía, conocida, y de alguna manera quería congraciarse con Anás. Anás era el hombre posiblemente más rico del mundo en esa época, por las razones que le he dicho antes. Pero además era una cosa muy importante, que no es que digo yo que sea propia de todos los ricos, es muy normal en los ricos, un resentido. No hay cosa peor que la venganza y el resentimiento. Porque el resentido no vive feliz, no vive en paz, siempre tiene algo en su corazón, siempre está moviendo ahí. ¿Y qué es lo que le pasaba a Anás? Que no podía ver a Jesús. ¿Por qué? Porque le estaba fastidiando su negocio. Y claro, cuando te aprietan el bolsillo, eso duele, ¿eh? Siempre ha dolido. Mucho más en un hombre, como ven ustedes, que estaba acostumbrado, pues eso, a que nadie le levantara, vamos, ni siquiera le llevara la contraria, ¿no? El hijo del carpintero, decían algunos. ¿Y cómo este se atreve? Le pregunta, bueno, tú eres el jefe de una secta, ¿no? Claro, como él era saduceo, era una secta, pues él creía que Jesús era una secta, digamos, opositora a Anás. Bien, Jesús le dice, yo públicamente he hablado al mundo. Esto es muy importante. Jesús nunca se guardó nada para sí. Todo lo dijo en público, ante la gente. Enseñé en la sinagoga y en el templo. Yo no hablé nada en secreto. ¿Qué me preguntas? O sea, el acusador, el interrogador, es interrogado a su vez por la víctima.
Pregunta a los que me han oído qué es lo que yo les he hablado. Ellos deben saber lo que les he dicho. No termina de hablar Jesús esta palabra cuando recibe una bofetada de Malco. Malco es este sirviente de Anás al que Jesús le coloca la oreja. La bofetada. ¿Así respondes al pontífice? La respuesta de Jesús: si yo hablé mal, muéstrame en qué. Pero si yo hablé bien, y hay aquí una pregunta muy importante que tiene una actualidad, que esto no ha pasado de moda y desgraciadamente nunca pasará. ¿Por qué me pegas? ¿Por qué me pegas? ¿Cuánto valiente? ¿Cuánto envalentonado? ¿Cuánto asesino? ¿Cuántos criminales de guerra? ¿Cuántos violentos por el mundo suelto? Pegando, maltratando. A todos ellos había que preguntarles lo mismo: ¿por qué me pega? Ustedes me dirán: hombre, es que psicológicamente a lo mejor se congratulan. Sí, es posible que sean felices así, pegando a los demás. Pero una bofetada a un inocente maniatado que no se puede defender también. La respuesta de Jesús jurídicamente es perfecta. ¿Por qué? Porque según el derecho judío, el acusado no tenía que dar testimonio de sí mismo. Solo era válida la acusación sobre testigos ajenos y fidedignos, como veremos, coincidentes. Jesús descalifica a Anás porque se sale de los procedimientos legales. De una manera tranquila, el comportamiento procesal de Jesús se va a ver en todo su esplendor ante Pilato. Y sin temor a la respuesta, era inaudito en un tribunal judío, incluso en la casa de Anás, porque ya decía Flavio Josefo, como saben, historiador romano de origen judío, que los procesados se esforzaban por comportarse de un modo servil, se tiraban al suelo, buscaban gestos. ¿Para qué? Para suscitar la compasión del juez. Y Anás se preguntaba: bueno, ¿quién es este hombre que ante una violencia cobarde e injusta que yo he permitido, responde con esta mansedumbre? Yo le había dicho antes Isaías, la mansedumbre del profeta Jesús. ¿Y quién es este hombre que demostraba no tener miedo a él, a Anás, el hombre más poderoso del mundo, ni siquiera humillado, ni siquiera apresado? Bueno, desde este momento ya se dividen en dos caminos paralelos, dos procesos distintos por completo, pero que son reales, que tuvieron lugar. Yo creo que los romanistas no tienen fundamento, pueden tener argumentos jurídicos, pero no argumentos canónicos ni históricos para despreciar el proceso religioso. Jesús fue víctima de dos procesos, no uno, dos. Uno religioso y otro político. Anás envía a Jesús ante la presencia de su yerno Caifás, presidente nato del Gran Sanedrín. ¿Quién era José Caifás? Pues un hombre físicamente muy endeble, pero muy hábil. No paró hasta que consiguió que Pilato doblegara a Pilato. Y era difícil doblegar a Pilato, ¿eh? Y no paró. Con todo tipo de argucia. Apaciguó a los romanos, a la administración civil judía. ¿Cómo? La adulación, la intriga y el dinero. Entonces era muy normal que los cargos públicos, la venialidad de los cargos públicos se compraran. Igual que compraron a la mayoría de la gente que estaba allí y dijeron: a Barrabás, suelta a Barrabás. Casi 20.000 sacerdotes, acólitos y soldados estaban bajo su mano. Y ya nos encontramos ante el Sanedrín. El Sanedrín era el órgano máximo de justicia judío que en el Estatuto de Autonomía los romanos le habían concedido a Israel. Lo formaban 71 personas. José Caifás era el presidente nato. La mayoría lo integraban los escribas, estos a los que yo he hecho referencia, estos que escribían, que preservaban la fe, que la transmitían, los doctores de la ley. Tenían competencias, por ejemplo, para lapidar, para mandar a la hoguera, decapitar, ahorcar, pero no para crucificar, porque esa era una pena específicamente romana. José Caifás, ya sí, esto sí es un interrogatorio en un sentido jurídico
y religioso y teológico, conforme a la Torá, conforme al derecho mosaico, interroga a Jesús. Estamos hablando de aproximadamente las 2 o las 3 de la mañana, de noche, cosa que estaba expresamente prohibida, como veremos. Bien, se da cuenta, por la astucia a la que hemos hecho referencia, que no hay dos testimonios coherentes contra Jesús. Uno dice una cosa y otro dice otra. Que evidentemente el tiempo pasaba y que allí no llegaban a nada concreto. Y entonces sale eso, el jefe religioso. Y hace una cosa que es de carácter criminal. Hablamos de una conspiración y ahora hablamos de una inducción. Fíjense ustedes la pregunta. Te conmino a que me digas, por Dios vivo, si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Esto se llama inducción a cometer un delito, porque todo el que se hacía hijo de Dios cometía blasfemia, según el Deuteronomio, y era castigado con la lapidación, y eso lo sabía Jesús, y eso lo sabía también Caifás. Bueno, ese es un momento, como muchos momentos veremos en la pasión, fundamental de Jesús, porque Jesús podía haber dicho que no, se podía haber callado, como lo hizo ante Herodes, y no pasaba nada. Pero no hay persona más coherente, y la coherencia es hoy una virtud, desgraciadamente, muy poco practicada, que Jesús de Nazaret y su destino. Por coherencia, y porque además lo era, le contesta: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y venir sobre las nubes del cielo. Del Evangelio de San Mateo y de San Marcos. En ese momento lo que hace Caifás es rasgarse las vestiduras. Este rasgarse las vestiduras no es un acto teatral. El sumo sacerdote tenía la obligación de llevar a cabo este acto cuando ante su presencia se cometía este tipo de blasfemia. Un hombre que se declara ni más ni menos Hijo de Dios. Pregunta: ¿habéis oído la blasfemia a la asamblea? ¿Qué os parece? Ha blasfemado. Reo es de muerte. Bien, aquí hay un hecho también muy interesante, y es que no todos condenan a Jesús. Hay dos personajes extraordinarios, cada uno por lo que representa, José de Arimatea y Nicodemo, que no votan en contra de Jesús. Lo que pasa es que ellos eran discípulos de Cristo en secreto. ¿Y por qué lo eran en secreto? Por temor. ¿A quién? A los judíos. Eran hombres de una clase aristocrática, con unos medios extraordinarios. El maestro Nicodemo era una persona muy inteligente, muy culta, muy reconocida en Jerusalén, y tenían mucho que perder si se posicionaban, lógicamente, a favor de Jesús. Según el Talmud, el Sanedrín no podía castigar y condenar a nadie como no fuese con dos testimonios mínimos coherentes. Coherente significa que yo digo A y tú dices A. No, yo digo A y tú dices B. Lo mismo. Se prohibía incoar o acelerar el proceso en vísperas de sábado. Y estamos en esta fase, en vísperas del Sabbat, la gran fiesta judía. Si el fallo era de la pena de muerte, que es lo que se le pedía a Jesús. Y ahora llegamos a lo que para mí constituye uno de los momentos más extraordinarios en la historia, no solo de todos los procesos penales que ha habido, y los ha habido muchos, muy importantes, sino yo diría de la historia de nuestra salvación y de nuestra fe como cofrades, el proceso político. Muy de mañana, los príncipes de los sacerdotes, los ancianos, los escribas, todo el Sanedrín, llevan a Jesús ante Pilato. Pilato sale fuera del pretorio y la primera pregunta es: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Hemos encontrado a este hombre pervirtiendo al pueblo, prohíbe pagar tributo al César y además dice que eres el Mesías Rey. Claro,
de ninguna de esas acusaciones, como ustedes comprenderán, Pilato, que era muy astuto, muy inteligente, evidentemente se dio cuenta de que, vamos a ver, esta gente me quiere hacer perder el tiempo, ¿no? Por eso se quita, digamos, el marrón, hablando en términos actuales, y dice, bueno, juzgadle vosotros según vuestra ley. Claro, que esto que tiene que ver con el derecho romano, con el derecho penal romano. Y dicen algo muy importante, es que a nosotros no nos es permitido matar a nadie. Fíjense ustedes lo que ya desde el primer momento están queriendo que se lleve a efecto, la muerte de Jesús. ¿Por qué? Porque en ese estatuto de autonomía al que yo he hecho referencia, dado por Roma a los judíos, ellos se habían reservado el ius gladi, o sea, el derecho a matar era de Roma. No se podía matar a nadie allí, como no fuera con el place de Poncio Pilato. Poncio Pilato, la primera pregunta que le hace específicamente a Jesús es el corazón, el núcleo gordiano del problema. ¿Eres tú el rey de los judíos? Es decir, mira, a mí todo lo que esta gente dice de ti me importa un pimiento, vamos a hablar en términos coloquiales. Ahora, que tú vayas diciendo por ahí que eres el rey de los judíos, eso a mí me chirría. Porque aquí el único rey que hay es Tiberio, el que está en Roma, y yo que estoy a sus órdenes impartiendo la ley romana. Bien, esta pregunta, pues Jesús contesta. Volvemos otra vez a ver la coherencia de Jesús. También se podría haber callado, ¿no? Y le dice, mi reino no es de este mundo. Si de este mundo fuera mi reino, mis ministros habrían luchado para que yo no fuese entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Y con la lógica romana, porque eso sí, los que hemos estudiado derecho y hemos estudiado el derecho romano y el derecho penal romano sabemos muy bien cómo es la lógica romana, ¿no? Es impepinable, perfecta. Claro, luego tú eres rey. Y le dice Jesús, tú dices que soy rey. Claro, porque están hablando lenguajes distintos y reinados distintos. El reinado de Pilato es una cosa, el reinado de Dios es otra. Tú dices que soy rey, en tu lenguaje, en tu manera de entenderlo. Y Jesús le comunica a Poncio Pilato algo verdaderamente importante para nosotros, para nuestra vida como creyentes y cristianas. Yo he venido al mundo para dar testimonio de la verdad. La verdad. Qué palabra, ¿no? Hoy con la fake news, con las noticias falsas, con la manipulación informática, con las noticias que nos desbordan, con esta sociedad tecnológica, la verdad, Dios mío, yo me pierdo en esto, ¿no? También se perdió Poncio Pilato porque le contestó, y bueno, ¿y qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Jesús le dice que el que es de la verdad oye su voz. Y San Juan le dice que la verdad, esa verdad a la que Jesús se refiere, es la realidad divina manifestada en Cristo. O sea, Jesús expresa como hijo de Dios al Padre, a ese Abba Padre, al que Él se dirige en el Getsemaní, Dios mío, si es posible, pase de mí este cáliz, expresada en Él, en su Hijo, en Jesucristo. Y voy más. Los que son de la verdad, perdónenme, pero yo me considero de la verdad con todos mis pecados y con todas mis limitaciones, somos los que escuchamos y acogemos, ¿qué? La palabra de Dios que la revela. ¿Y dónde está la palabra de Dios? En las Escrituras. Por eso, como colofón práctico de este diálogo intensísimo desde el punto de vista teológico de Jesús y Pilato, es muy importante ir a misa. Pero miren, no para que nos vean. Yo jamás voy a misa para que me vean. No para ponerme en primera fila. Ni la medalla, ni la vara. No, todo eso está muy bien. No. Eso no es lo que te pide Jesús. Jesús te pide que escuche su palabra. Ahí está Él, en su palabra. Y miren hasta qué punto es verdad lo que les digo, que cuando el sacerdote proclama el Santo Evangelio, ¿qué es lo que hace? Levantar las Sagradas Escrituras. ¿Y qué dice? Palabra de Dios. ¿Y qué decimos nosotros? Gloria a ti, Señor Jesús.
Pues todo esto es lo que se perdió Pilato, porque Pilato no sabía dónde estaba la verdad. Y era lógico. Miren, era lógico porque Pilato era un hombre que era un epicúreo. Él en Roma había escuchado discusiones filosóficas sobre la verdad, pero claro, aquí lo que Pilato intenta es escapar a su propia conciencia al hacerse él esa pregunta. Es más, como diría San Juan Pablo II, el que no escucha la verdad es capaz incluso de condenar a un inocente, que es lo que hizo Pilato. O sea, que si tú te niegas tus oídos, tu mente y tu corazón a escuchar la verdad, eres capaz de condenar a un inocente. Y claro, la condena de un inocente, para nosotros que somos juristas, yo estuve durante un año en Sevilla, en el año 92, dicté 200 sentencias penales, es un problema. Para una persona como yo, que cree en el derecho y que tiene sentido de la justicia, condenar a un inocente, vamos, yo jamás lo he hecho ni lo haría, pero me imagino que el que lo haga es que es un verdadero problema, ¿eh? ¿Por qué? ¿Saben ustedes por qué? Porque es contra el derecho. Es la negación del derecho. Es lo que hizo Poncio Pilato. Y ahora viene Herodes. Los judíos siguen acusando a Jesús ante Pilato, que subeve al pueblo, que va enseñando por toda Judea, desde Galilea. Y claro, cuando Pilato oye aquello, como está deseando de quitarse el marrón, con perdón, pero es Galileo, venga, pues Herodes, a vuestro rey, al rey Herodes. Y el rey Herodes, ¿qué es lo que quiere? Un milagrito. No quiere otra cosa, un milagrito. Oye, mira, si tú me haces aquí un milagrito, no te preocupes, que yo, vamos, te llevo en volanda a Pilato si hace falta. No encontró un milagro, encontró el silencio. Los silencios de Cristo son estremecedores, ¿eh? Estremecedores. Cuando Cristo calla, te está diciendo algo. Seguro que te está hablando. Bien, el silencio de Cristo no se puede entender como un desprecio. En realidad Jesús no desprecia a Herodes. Jesús lo que no quiere es precisamente ser una víctima, objeto de burla, porque Pilato lo que quería era burlarse de Jesús. Bien, y ahora vamos finalmente ya para terminar, porque no les quiero cansar, a la esencia del proceso penal de Jesús ante Pilato. Bien, ante esa situación parece que Pilato lo ve claro, ¿no? En principio parece que tenemos a un gobernador, que es un hombre que tiene una tropa, cuidado, que él tiene tropa y romanos suficiente como para controlar el orden público, ¿eh? Que no es que el pobre hiciera aquello porque es que se le iban a sublevar a los judíos, ni muchísimo menos, ¿eh? Él tiene todos sus espías, él sabe quién es Jesús, ya está detenido. Bueno, y lo primero que hace Pilato, ¿qué es? No hay delito en este hombre. Ningún delito. Del Evangelio de San Lucas y de San Juan. Es la primera vez que declara la inocencia de Jesús. Lo hizo 3 veces. Claro, convoca a los príncipes de los sacerdotes, a los magistrados, al pueblo, a todos estos señores que hemos visto, que son los que han conspirado contra Jesús, y les dice, bueno, me habéis traído a este hombre como un alborotador. Yo le he interrogado ante vosotros. No hallé en él delito alguno. Ni siquiera Herodes, ni siquiera vuestro rey, lo ha considerado culpable de nada. Así que yo, evidentemente, no ha hecho nada digno de muerte, porque se da cuenta de que a Jesús lo entregan por envidia. Que esto es muy importante también, ¿no? Ustedes saben que en el tema religioso, a lo largo de la historia siempre ha habido estas luchas de poder, ¿no? Bueno, vamos a ver, si yo soy Caifás y yo soy presidente del tribunal y yo soy aquí el que de alguna manera aferrándome a la ley judía, esto es lo que vale y lo que tú dices no vale para nada, pues esto no puede ser, ¿no? Que tú vayas a intentar suplantar o buscar una alternativa a tantos siglos de historia en Israel. Pero Pilato dice una cosa tremenda. Le corregiré y le soltaré. O sea, yo reconozco por vez primera que no ha hecho nada digno de muerte, pero a pesar de todo le corregiré y le soltaré. Según la ley Julia, promulgada por Julio César, Jesús no atenta contra la majestad del emperador, porque el crimen majestatis, por el que se le condena, el crimen de lesa majestad, como un rebelde sedicioso que daba la ley romana, era muy amplio, hasta tal punto que todo aquello que el emperador o su representante, en este caso en Judea, estimase nocivo para la autoridad de Roma, era crimen majestatis.
Pilato declara por segunda vez la inocencia de Cristo y a pesar de todo ello toma a Jesús y manda a azotarle. Bueno, esto realmente es fruto de un tirano. El tirano es la persona que, abusando de su poder, lleva a cabo determinaciones jurídicas que evidentemente son, aparte de injustas, bárbaras y eso, tiránicas. ¿Y por qué era tiránica? Por lo que he dicho antes. Porque la pena de flagelación romana era a veces prácticamente la pena de muerte. O sea, se le daba tantos latigazos a la víctima y con tanta crueldad que ahí mismo ya se le mataba. Según la ley judía, Cristo tenía que morir. ¿Por qué? Porque se había hecho hijo de Dios. Y Pilato, intentando darle más todavía una vuelta a la rosca, intentando a ver dónde puedo arañar yo esto, a ver dónde puedo yo quitarme esto de encima, le pregunta nuevamente a Jesús: ¿de dónde eres tú? Claro, esta pregunta refleja ya el desconcierto de los poderosos. Todos los poderosos en todo momento de la historia, cuando han visto algo que evidentemente no pueden controlar, que no pueden dominar, que les es extraño o ajeno, se desconciertan. Y él dice, bueno, este hombre, ¿de dónde es? Y ya veremos en una carta que le escribe a Herodes hasta qué punto el desconcierto de Pilato era tremendo, ¿no? Para preguntarle, ¿de dónde? No, ¿qué has hecho? Sino, ¿tú de dónde vienes? Porque a mí me parece que tú no eres de aquí. Jesús calla. Y Pilato, el recurso es, ¿cómo? A mí no me responde. ¿Tú no sabes que yo tengo poder para soltarte y para crucificarte? Bien, el recurso de los poderosos. De manera que cuando un poderoso, en todo momento y en toda época, tú no haces lo que él quiere, inmediatamente él usa la fuerza. No cabe más. O me acepta o atenta a las consecuencias. Y Jesús le dice algo muy importante que nosotros tenemos que saber valorar, y poca gente lo sabe, del Evangelio de San Juan. No tendrías ningún poder sobre mí, sino si te hubiera dado de lo alto, no de Roma, no de Tiberio, de lo alto ya sabemos que es Dios, su Padre. Por eso, los que me han entregado a ti tienen mayor pecado. No es que tú no tengas pecado, sino que estos, los judíos, tienen mayor pecado. Luego, por tanto, el procedimiento criminal contra Jesús y su muerte fue una obra conjunta, una ordidumbre, judía y romana. Ni se puede decir que los judíos mataron a Jesús, ni se puede decir en puridad que solamente fueron los romanos los que mataron a Jesús. Lo dice él. Claro, el poder al que se refiere Jesús es el poder que él tiene de lo alto de su Padre. Por eso, perdónenme la expresión, y supongo que aquí se entenderá también perfectamente, Jesús es el Señor del gran poder. Esa está la razón. Su poder no es de este mundo. Su poder no es terrenal. Su poder no es militar. Su poder no es económico. Su poder viene de arriba, de su Padre. Bien, a pesar de todo, claro, Caifás, como ya lo ve absolutamente desorientado y fuera de sí, lo ha presentado al pueblo, lo ha presentado, fíjense ustedes, con una corona de espinas, con una clámide púrpura, con una caña en la mano, y claro, ahí les dice, ex homo, ahí tenéis al hombre. Fíjense ustedes, creyendo él que al flagelarlo, al provocarle ese castigo, va a conseguir, digamos, la misericordia de los judíos, lo que hace es todavía peor. ¿Cómo va a ser este el rey de los judíos? Quítalo, crucifícalo. Y pregunta, otra gran pregunta, ¿a vuestro rey voy a crucificar? Fíjense ustedes la inteligencia de Pilato. ¿Hasta dónde va merodeando, buscando a qué recovecos puedo conseguir para lo que yo quiero, que es liberar a este hombre? Pero claro, es incompatible eso, como hemos dicho, con la flagelación de un inocente, permitir que lo coronen de espinas, permitir que se burlen de él y permitir presentarlo al pueblo de esa manera. Era una poltrafa humana, era irreconocible.
y pregunta, y responden los judíos, nosotros no tenemos más rey que el César. Cuando Pilato le dice, a vuestro rey voy a crucificar. Entonces el pueblo judío que estaba allí, los que estaban allí en ese momento histórico, cometen, eso sí que cometieron un auténtico delito de blasfemia, porque se apartan de Yahvé, de Dios, del Padre. Bien, viendo Pilato que ya el tumulto cada vez más crecía y que Caifás astutamente le dice, si sueltas a este no eres amigo del César, porque Pilato estaba allí porque era amigo del César, porque su mujer Claudia Prócula, como veremos, era una mujer de la alta aristocracia romana, emparentada con Tiberio, el emperador de Roma, cuidado. Bien, pues desoyendo esa voz de su conciencia, si la tuvo alguna vez, que yo dudo que la tuviera, por los hechos, no las intenciones, prefiere satisfacer a la plebe, manipulada por los judíos, las clases sacerdotales, los príncipes, los sacerdotes, etcétera, y hace lo que llamamos en derecho un ardid procesal. Se lava las manos. Claro, esto desde un punto de vista jurídico no se lo cree nadie, porque a ti no te acusa nadie de nada. Tú no puedes decir ante la asamblea, yo soy inocente de esta sangre, pero a ti nadie te acusa. ¿Por qué te proclamas auto inocente de esa sangre? Tú. E inmediatamente el pueblo judío dictó su sentencia de muerte. Caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y bien que cayó, porque 70 años después, como saben ustedes, Jerusalén fue destruida. A Jesús nada más que lo defendieron, y con esto concluyo, 2 personas en el mundo, sobre todo en el momento decisivo de su pasión. Curiosamente, primero una mujer, Claudia Prócula. Claudia Prócula, como hemos dicho, era pariente del César Tiberio. Pertenecía a una familia de rango muy superior a la de Pilato, y los cargos de Pilato se debían a la influencia de ella. Conocía las enseñanzas de Jesús, como la conocieron José de Arimatea y Nicodemo. Y cuando estaba en el pretorio, va para que una criada le diga, no te metas con ese justo, porque yo he padecido mucho hoy en sueño por su causa. Del Evangelio de San Mateo. Esto que dice Claudia Prócula, o que manda que se lo diga a Pilato de parte de su parte, es lo que llamamos augurio. Un augurio es un presagio. Es como cuando decimos, me ha dado un pálpito al corazón. He sentido, un presentimiento, ¿no? Es muy parecido al mismo augurio de Calpurnia. Calpurnia, como saben, fue la mujer de Julio César. Y ella, en los idus de marzo, le advirtió que no fuera al Senado, porque temía por su vida, y tanto, le dieron 40 puñaladas. Poncio Pilato hace caso omiso de la advertencia de su mujer, Claudia Prócula. Pero es que además, cuando tiene lugar la crucifixión de Jesús en el Calvario, el exactor mortis, el encargado de la ejecución de la pena, Quinto Cornelio, viendo cómo moría Jesús, dice, verdaderamente este hombre era justo. ¿Y qué es ser justo? Ser justo no es ser bueno, no es ser un médico, no es un sanador de las almas o de las enfermedades. En cristología, ser justo significa que Jesús pasó por esta vida no solamente haciendo el bien, sino liberando a los pobres y a los oprimidos del mundo. Por eso, nuestro Padre Jesús de la Sentencia, este maravilloso nazareno malagueño, es el Cristo de los pobres, el Cristo de los oprimidos, el de los discriminados, el de los encarcelados, el de los asesinados en todo tiempo y en todo lugar. ¿Y por qué? Porque Jesús dijo algo que escuchó muy bien San Juan
y que es la base de su inmolación en el Calvario. Nadie tiene amor más grande que este que yo tengo por vosotros, el dar la vida por sus amigos. Bien, ya saben ustedes que Poncio Pilato también se ahorcó. Corrió la misma suerte que Judas, que lo vendió. Pero hay una carta muy curiosa entre Poncio Pilato y Herodes, escrita en el año 32 después de Cristo, que está en la Biblioteca Vaticana en Roma, y que dice así. Estas son palabras de Poncio Pilato. Opino que un hombre que sabe transformar el agua en vino, las bodas de Caná, que sabe curar a los enfermos, que resucita a los muertos, que apacigua a la mar embravecida, no es culpable de un acto criminal. Y como otros han dicho, debemos admitir que es realmente el Hijo de Dios, tu obediente servidor, Poncio Pilato. Y ya sí quiero concluir diciendo que, en mi opinión, Poncio Pilato ni fue un santo, ni fue un bendito, ni fue un instrumento en manos de nadie, sino que fue un auténtico tirano. Fue un tirano porque fue un responsable criminalmente, a título de autoría inmediata. Él no le puso la mano a Jesús, pero sí permitió que lo flagelaran, que lo coronaran de espinas, que lo clavaran en la cruz, que lo lanzaran. Eso es la autoría inmediata de los delitos de prevaricación y de abuso de poder en la persona de Jesús. Pero, y por último, les dejo esta reflexión. ¿Fue realmente Poncio Pilato, digamos, o tiene tan mala prensa como la que parece ser que se deduce de esta exposición? No hay acuerdo. Y voy a decir por qué. Aunque él por 3 veces, dice San Lucas, declaró la inocencia de Jesús, la Iglesia manifestó con fines apologéticos que realmente Pilato intentó salvar a Jesús. En cierto modo convenía porque, como saben ustedes, a partir de 315, con el edicto de Milán, evidentemente Constantino declara la religión católica, la religión oficial del Estado, etcétera, etcétera. Bien. Los judíos mataron a Jesús, dicen algunos, y Pilato quería liberarlo, dicen otros. El procurador romano ordenó entregar el cuerpo de Jesús, que ya le advirtieron los propios judíos, ni diga en el título crucis que es el rey de los judíos, y dice él, lo escrito está, porque lo he escrito yo de mi puño y letra, y mucho cuidado con entregar el cuerpo, no vaya a ser que lo roben, y ahora dijo que iba a resucitar, realmente lo que era un robo aparezca como una resurrección. Eso ya lo advirtieron los judíos. ¿Pero qué hizo Pilato? Entregó el cuerpo de Jesús. Se lo pidió José de Arimatea. Ahora, eso sí, se aseguró de que estaba muerto. De ahí la lanzada de Longinos, con el latus apertus. La lanza en el costado derecho de Jesús, de donde salió, como saben, sangre y agua, base, como hemos comentado ahora nuestro presentador Alejandro Cerezo, de ese carácter sacramental, esa sangre y esa agua. La sangre de la Eucaristía, el agua del bautismo. Pero al entregar el cuerpo de Jesús hay algo muy importante que algunos autores sostienen, y yo no quiero ocultarle. Y es que dicen algunos que entregando el cuerpo de Cristo posibilitó ¿qué? El plan de Dios. ¿Para qué? Para que primero Jesús fuese enterrado en un sepulcro nuevo. Porque claro, si no hubiese muerto tan pronto, cosa que se maravilló Pilato, hubiera quedado a merced de las alimañas. Y no, él tuvo quien lo descendió, y lo vemos maravillosamente en ese misterio del descendimiento. Él tuvo a José de Arimatea, que le proporcionó un sepulcro nuevo, y tuvo a Nicodemo, y la Virgen Santísima que estuvo a sus pies, y María Magdalena. Pero es que además de todo eso, resulta que al enterrarlo, precisamente porque Pilato autorizó entregar el cuerpo a José de Arimatea, saben ustedes que en el sepulcro se produjo algo que es la base de nuestra fe,
Porque yo todo lo que he dicho aquí no tiene ningún sentido si no creyéramos que sí, una historia cruenta, una historia terrible, pero victoriosa, gloriosa. ¿Por qué? Porque al final Jesús resucitó. Y nada más. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias.